cómo el pueblo de Judá, ya Israel, los del norte habían sido esclavizados por los asirios y los del sur ahora son llevados a Babilonia. Antes de continuar con nuestro estudio de hoy, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, también porque tú nos permites estar acá, aprender de ti, Señor, y por sobre todas las cosas que esto podamos también, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. De alguna manera, Señor, tengamos un celo de Dios, tengamos un temor santo, Señor, para entender cómo tú has trabajado con tu pueblo y que tú eres un Dios que tiene control sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. A manera de introducción, esto estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿se recuerdan? ¿Lo corro más allá, Cristian? No importa porque es plástico, sí. Son de esos del... Ya, eso estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿se recuerdan? Estuvimos viendo un poco acerca de la cronología del cautiverio, cómo fueron llevados los de, primero los del reino del norte, lo que se llamaba la casa de Israel, y después los del reino del sur, lo que se llamaba Judá. ¿Ya? Y estuvimos viendo la primera deportación, la segunda deportación y la tercera deportación, donde ya el templo es destruido y son llevados cautivos todo lo que quedaba de la gente de Judá, dentro de los cuales se fueron los artesanos, los maestros, los intelectuales, por decirle así, y solo dejaron a los más pobres en ciertos sectores, a la gente que a lo mejor estaba enferma, que no les servía a ellos como para el trabajo en Babilonia. Y hoy vamos a ver un poco cómo fue la vida del pueblo de Israel en el cautiverio, y ya el próximo miércoles vamos a ver el retorno, ya cuando retornan a Jerusalén. Y dentro de lo que vamos a ver hoy, que hay muchas cosas, podríamos haber visto Esther también, podríamos haber visto muchos libros hermosos de la Biblia, pero quiero detenerme hoy día un poco en lo que es Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2, ¿ya? Entonces, para los que vienen llegando ya, casa de Judá, Jerusalén, ¿cierto? Segunda de Reyes 24 narra cómo son ellos, digamos, cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, destrucción del templo, cautividad en Babilonia. Los judíos así conservaron su identidad, pudieron conservar su fiesta, pudieron conservar sus tradiciones, sus cosas, ¿ya? Y hubo una primera deportación, una segunda deportación y una tercera deportación. Ya. Los reyes, ¿se acuerdan de los reyes que habían ahí o no? Ya. Los reyes que fueron deportados. Josías, ¿no? Josías era el papá de ellos, ¿cierto? Pero después venía uno que se llamaba Joacim, que fue el primero, después el otro fue Joaquín, y Sedequías, que fue el último, al que mataron a sus hijos, los degollaron delante de él y después le sacaron los ojos y lo mataron, ¿cierto? Ahí ya fueron totalmente cautivos. Y hoy vamos a entrar a lo que se llama los tiempos de los gentiles. Si alguien, hermano Cristian, puede leer Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí el Señor Jesús es una profecía, ¿cierto? Él está hablando de lo que va a pasar. Y dice lo siguiente: los tiempos de los gentiles se cumplan.
Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es los tiempos de los gentiles? Bueno, en la tarde me decían, ¿por qué digo los tiempos y no el tiempo? Aquí quiero hacer un alcance. En la Biblia aparecen dos tipos de tiempo, uno que es cronológicos, de cronos, ¿cierto? Y otro que es tiempos de Dios, que son kairos, que le llaman los tiempos. Por ejemplo, dice, y cuando se cumplió el tiempo, Jesús nació de la Virgen, se cumplió el tiempo, y esos son los tiempos de Dios. Entonces, en este gran cronos de la historia de la humanidad, hay tiempos de Dios. Y Dios habla de los tiempos de los gentiles, porque vamos a ver cuatro reinos que son 4 tiempos, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a encontrar básicamente en un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Para hacer una introducción a eso, el Nabucodonosor tuvo un sueño. Él tuvo un sueño y de pronto se olvidó del sueño. Ya despertó, como nos puede pasar a muchos de nosotros, y se olvidó lo que había soñado. Entonces empieza a llamar a los sabios del reino y le dicen que le cuenten lo que él soñó y que le interpreten lo que él soñó. Y después de mucho buscar, nadie podía adivinar lo que el rey había soñado, menos interpretarlo, ¿sí? Y Nabucodonosor envía al jefe de sus verdugos a decapitar a todos los sabios del reino. Y estaban en esa tarea cuando se encuentran con Daniel, y Daniel le dice: yo voy a ir y voy a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Dice que Daniel entró en oración con sus amigos, oraron a Dios y Dios le revela un sueño. Y le dice: mira, esto es lo que soñó el rey Nabucodonosor y esto significa lo que soñó el rey Nabucodonosor, ¿ya? Y en el sueño que vamos a leer, hoy día es un poco compleja la cosa. Yo les voy a decir que tengan paciencia, porque no les puedo decir todo de una vez, porque tengo que tratar también de ir así como bien seccionado para yo mismo no confundirme. Mira, a ese nivel llegamos. Y de honestidad, ¿ya? Entonces, en ese sueño, el rey ve un cabeza de oro, un pecho de brazos de plata, un vientre de muslos de bronce, piernas de hierro y barro. Entonces, todo eso vamos a tener que nosotros traducirlo en lenguaje nuestro. Así que para eso vamos a Daniel, capítulo 2. Vamos a Daniel. Démosle un segundito que lleguen los hermanos. ¿Llegaron? Vamos a leer del 31 al 35. Ya. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya. Ese es el sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Cuesta interpretar el sueño, ¿cierto? No es fácil, ¿ya? Lo otro, acuérdenme después de esto que tenemos que hablar de la plenitud de los gentiles, que es distinto de los tiempos de los gentiles, son cosas distintas, ¿ya? Quizás como introducción, que se me haya quedado, los tiempos de los gentiles comienza con la última deportación, con la última caída, ¿ya? Cuando cuando destruyen el templo y cuando Nabucodonosor se lleva a los últimos cautivos, ahí comienza lo que en la Biblia se llama los tiempos de los gentiles, que son 4 reinos, y esos tiempos de los gentiles termina cuando viene el Señor Jesús a instaurar su reino. Por eso aquí dice que al final desmenuzará estos reinos, ¿sí? Los pulverizará y gobernará el Señor Jesucristo. ¿Ok? En el contexto, ese es el contexto de los tiempos de los gentiles. Comienza con Nabucodonosor y termina cuando el Señor vuelva en su reino, ¿ya?
Después vamos a tratar de verlo en detalle, pero quiero aclararlo por si alguno va ahí. Y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, lo primero, bueno, les digo que si alguno quiere interiorizar más, tiene que leer Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 incluso, y ahí se va a encontrar con interpretaciones también sobre esto. Quizás este próximo año podamos hacer un estudio de Isaías y Daniel ya más profundo, pero ahora no pretendamos que en una hora vamos a poder abarcar todo el libro de Daniel. Y este es el sueño de Nabucodonosor. Entonces lo primero que nos aparece en el sueño es la cabeza de oro o imperio babilónico, ¿ya? Entonces volvamos a Daniel capítulo 2. Vamos a leer los versículos 37 al 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Daniel, a riesgo de que le cortaran la cabeza, porque en aquel tiempo si al rey no le parecía lo que le decía, ¿cierto? Él le dice, tú eres la cabeza de oro, ¿ya? ¿Y por qué era riesgoso y un poco temerario decirle esto al rey? Porque, como les dije antes, se les iba la vida y después él le dice que ese imperio va a caer. Entonces no es fácil que le digan al rey, mira, va a venir otro y te va a suceder. Ahora, la cabeza de oro representa el imperio babilónico también, en el sentido de que los babilonios eran muy conocidos por su amor al oro, ¿ya? Se dice que el trono en el que se sentaba el rey Nabucodonosor era de oro. Los historiadores de la época dicen que era de oro. El imperio babilónico se caracterizó por la fastuosidad, por eso de ostentar riqueza, el oro en todos lados. Y hay algo que es bien especial en estos imperios, porque a medida que van pasando, quizás van perdiendo este lujo, por decirlo así, pero van dando paso a gobiernos más férreos, más duros, ¿ya? No tanto lujo, pero más dureza. Y acá Daniel, la primera interpretación que le hace, le dice, ese eres tú, Nabucodonosor, el cabeza de oro. Y quizás en ese momento el rey dice, eso fue lo que soñé, eso fue lo que realmente pasó, y no lo detiene, no le dice nada, ni lo manda al verdugo, digamos, ¿ya? Bueno, hay que entender también que ellos hicieron una estatua que medía 27 metros de alto, ¿se recuerdan? Y tenía 2,7 metros de ancho, era una cosa factuosa, con oro también, y su rey Marduk, todos los adornos en su idolatría eran de oro, o sea, ellos eran dados a esta cosa. Pero continúa el relato, y en el versículo 39 de Daniel 2 aparece un segundo reino. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ya. Después de ti vendrá otro reino que será menor al tuyo. Ese otro reino será el Medo Persa. El reino Medo no fue tan poderoso como el reino. De hecho, en la historia de la humanidad, el Babilonia es muchísimo más grande y más recordado que los Medo Persas. Fueron un reino poderoso, muy guerrero, ¿ya? Pero no así, no tuvieron ni la grandeza ni el imperio que tuvo Babilonia. Ahora, si ustedes se fijan, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, ¿ya? En el 2.39 leíste, ya, 2.39. Espérate, quiero que sigamos un poquito. Cuando nosotros volvamos un poquito atrás, Cristian,
dice que su pecho y sus brazos eran de plata. Perdón, volvamos al versículo 32. Daniel 2:32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre Ya, no, y sus... hasta ahí no, ya, hasta ahí no. Pero quédate guardadito en el 32 ahí porque lo vamos a ver. Ya. Entonces nos dice que su pecho y sus brazos, su pecho y sus brazos eran de plata, ¿ya? La imagen. Entonces la cabeza era Nabucodonosor, era el imperio babilónico. Y lo otro que viene después, pecho y brazos de plata, eso es lo que llamaban el imperio medio-persa. ¿Por qué? Bueno, aquí no lo dice con la claridad que dice el otro cuando dice, tú eres César, ¿cierto? Pero todos los historiadores, todos los teólogos, todos los estudiosos concuerdan que era el imperio medo-persa, porque los medo-persas fueron los que instauraron, por decirlo así, la recaudación fiscal o el tema de los tributos, de los impuestos a través de la plata. Acuñaban monedas de plata, entonces todos usaron esa moneda como una unidad de medida, o sea, esto vale tantas monedas de plata, eso vale tantas monedas de plata. ¿Me sigue la idea? Entonces cuando iban a recaudar impuestos decían, ya, tú esto te tocan tantas monedas de plata. Y fueron ellos los que comenzaron con esto de la plata y eran muy dados a la plata. Y es más, de ahí viene el concepto de que hoy día el dinero le llamamos plata. No se llama plata, se llama dinero. La gente dice, tienes plata, ¿cierto? O cuánta plata tenemos. Y en el fondo es dinero, ¿ya? Y todavía conservamos esa palabra de la plata. Y eso lo instauraron ellos, los medo-persas. Y de ahí viene porque ellos cobraban tributos en plata, ¿ya? Ese es el segundo reino, que para la historia de la humanidad no fue tan importante, pero después viene otro reino. Volviendo al 2:39, dice, Cristian, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, ¿cierto? ¿Eso dice? Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ya, entonces este tercer reino ya es más poderoso, dice que va a gobernar o va a dominar sobre toda la tierra, ¿ya? Pero si volvemos al versículo 32, dice que tenía cabeza de oro, que tenía después esta parte de plata y los muslos y el vientre eran de bronce, ¿ya? Ya, esto nos hace llevar al imperio griego, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el imperio griego? Nuevamente tenemos que volver a lo que es la historia, a los historiadores, y los historiadores, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos que darle crédito? Porque la Biblia es real, la Biblia es historia, la Biblia es la historia de Israel, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de todo esto de Daniel, son personajes históricos para ellos. La Biblia no es un invento, no es un cuento, no es una fantasía, no es como la Odisea, ¿ya? La Biblia es real. Entonces cuando ellos fueron cautivos a Babilonia, y Babilonia existió, y Nabucodonosor existió, y hay una historia paralela que nos habla de Nabucodonosor. Y cuando nos habla de esto, del vientre, los muslos de bronce, ¿por qué tenemos que entender que el imperio griego? Porque los griegos en esa época comenzaron a hacer del bronce su metal favorito, por decirlo así. Los soldados usaban escudos de bronce, se cubrían con bronce en ciertas partes del cuerpo, tenían utensilios de bronce, pajillas, por decirlo así, usaban mucho el bronce para todo lo que era su vida cotidiana, ¿ya? Y muchos historiadores concuerdan en que porque habla de un imperio el cual dominará sobre toda la tierra. Recuerden que Alejandro Magno, ¿cierto?, que era el emperador de los griegos, llegó hasta la India. Pues decía, de un gran imperio. O sea, estos no fueron como los medos, estos se agrandaron mucho. Babilonia llegó desde el río Éufrates, ¿cierto?, hasta, ¿cómo se llama? No, desde el Nilo hasta el Éufrates, Egipto hasta Irak, y cobraba impuestos de todos esos. Pero los griegos llegaron incluso más allá,
llegaron más allá. Entonces por eso habla de un gran imperio que dominará sobre toda la tierra. Y cuando dice toda la tierra, tiene razón en el sentido de que para la tierra que ellos conocían, el mundo de ellos conocido, en ese contexto tenían que estar hablando. Entonces eso era los muslos del imperio. Mira, lo único que no quiero es que piense que están en el colegio y que yo soy profesor de historia, así que no puede, porque ahí se van todos de la sala. Ya. Y después llega otro imperio que habla de las piernas de hierro. Volvamos al versículo 32 primero, Cristiancito, para no perdernos, a Daniel 2:32. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ya, entonces aquí habla, en el versículo 33, de las piernas. Primero las piernas de hierro. Y después habla de los pies en la parte de abajo, ¿cierto? Donde va la zapatilla. ¿Ya? Entonces, los pies dice que van a ser en parte de barro, en parte de hierro, pero las piernas son de hierro. Y entonces vamos a leer Daniel 2:40 ahora. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ya. Entonces esto se refiere al imperio romano. Todos los historiadores concuerdan que esto es el imperio romano. Primero porque el imperio romano era fuerte, como un hierro. El imperio romano ya no era tan hermoso como Babilonia, ya no tenía esos jardines colgantes ni todas esas cosas, no había esa armonía de la belleza, pero sí era un imperio duro, que se impuso con dureza. ¿Ya? Aparte, cuando habla de las piernas, se nos dice que los mayores constructores de camino de la época antigua fueron los romanos. La Vía Apia, para los que han estado en Roma, tenía 600 kilómetros. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Hecho a pulso, 600 kilómetros. Eran los constructores de caminos más grandes que hubo en la historia, los romanos. Llegaban a todas partes porque construían caminos. Aparte que habla de dos piernas, porque el imperio romano se dividió en dos. Recordemos que el imperio romano terminó a fines del siglo V, ¿cierto? Hablando de 480 por ahí más o menos, ahí ya sucumbió el imperio romano. Hasta ahí duró el imperio romano. Entonces, este señor, emperador de Roma, Teodosio, tenía dos hijos. Teodosio era un cristiano celoso. Incluso hizo un concilio en el cual declaró el arrianismo como una herejía. El arrianismo era una doctrina de un antiguo clérigo católico, digamos, que este hombre, Arrián, digamos, comenzó a enseñar que Jesús no era Dios, o sea, no era parte de la Trinidad, ¿ya? Nosotros creemos que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo, no, Jesús no es Dios, ¿ya? Eso se llamaba el arrianismo, porque los que seguían a este Arrián era el arrianismo. Bueno, este emperador, Teodosio, lo declaró hereje, ¿ya? Y lo luchó, lo echó, lo expulsó. Bueno, ya como esto estamos hablando del año 400 después de Cristo aproximadamente, el imperio estaba muy decaído. Entonces, una forma de salvar el imperio, Teodosio no encuentra mejor cosa que separar el imperio en dos. Oriente, Arcadio. Oriente, llamémoslo, lo que en ese tiempo se llamaba Constantinopla, hoy día es Istambul, Turquía, ¿ya? Ahí deja uno de sus hijos en Turquía. El otro lo deja en Roma, que es Honorio. ¿Por qué pasaba esto? ¿Y por qué les cuento esta parte de la historia? Para poder entender después los pies, los 10 dedos de los pies de barro con hierro y toda esa cosa. Porque cuando este Teodosio hace eso y separa el reino en dos piernas, y después de esas dos piernas aparecen otros reinos, ya que son los últimos, quiero que entendamos esto bien en claridad como parte de la historia universal de los seres humanos, de nosotros las personas, digamos, ¿no? Y lo encajemos en la Biblia para poder entenderlo, porque recordemos que el título se llama Los tiempos de los gentiles.
Y los tiempos de los gentiles comenzaron con Nabucodonosor y terminan cuando el Señor vuelva en su reino. Y sea la piedra desechada por los hombres que desmenuza todos estos reinos y que los pulveriza todos estos reinos. ¿Ya? Ya. Ahora, uno se va al oriente, Arcadio. Oriente en ese tiempo abarcaba Turquía, lo que serían los Balcanes, lo que hoy día sería Croacia, toda esa parte. Y lo otro, digamos, Italia, España, un poco más la parte europea, por decirlo así. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? No. Ya. ¿Qué más podemos decir de esta gente? ¿Sí? Perdón, no te escuché bien. No, evidente. Lo que sí, nosotros estamos viviendo los tiempos de los gentiles, eso sí está claro, ¿ya? Nosotros estamos viendo los tiempos de los gentiles, ¿ya? Todavía no ocurre la profecía cuando se termine el tiempo de los gentiles, ¿ya? Ustedes miran, ¿cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles se termina con el rapto de la iglesia, ¿ya? Coincide que eso pertenece a otra cosa que es la plenitud de los gentiles. Por eso les dije esa palabrita, esa frase, anótenla y me la recuerdan después. La plenitud de los gentiles, ¿ya? No quiero enredarlos, pero son cosas distintas. La plenitud de los gentiles no es lo mismo que los tiempos de los gentiles, ¿ya? Son cosas distintas. Después vamos a ver la plenitud. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente? Que, haciendo un poquito de historia, como les dije, no soy un historiador, pero hay que estudiar la historia. El Imperio Romano estaba siendo asediado fuertemente por las tribus bárbaras, los bárbaros, ¿ya? Alemanes del sur, suecos, toda esa gente eran las tribus bárbaras, también los visigodos. Bueno, en ese tiempo se llamaban los godos. Los godos eran guerreros feroces que un poco eran como, quizás, por decirlo de alguna manera, un poco, ¿cómo se llama esto? Cuando los contratan así, como sicarios, ¿no? Mercenario, eso. Mercenario, un poco mercenario eran los godos, pero después se potenciaron a tal punto que se transformaron por sí mismos, ¿ya? Y los godos comenzaron a negociar con Teodosio y se instalaron en parte del imperio. Después los godos se dividieron en lo que se llamaron los ostrogodos, ¿ya? Que se quedaron en esa parte del imperio, ¿ya? Y los otros que se llamaron los visigodos, que se fueron a España. La raza española en parte tiene su origen en los visigodos, ¿ya? Y los visigodos eran pueblos paganos, bárbaros, digamos, del sur de Alemania, de esa parte de ahí, que llegaron a la península ibérica, ¿ya? Esos son los visigodos. Después a España llegaron musulmanes, de todo, pero los que hicieron la raza española eran los visigodos, ¿ya? Ustedes van a ver por ahí los reyes visigodos en España, los que les gusta la historia van a entender esa parte. ¿Ya? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es importante cuando veamos lo de los pies, ¿ya? No los quiero aburrir, lo estoy aburriendo, ¿no? No, todavía no, está interesante entonces. Para mí es novedoso, es bonito esto, la historia. Ya. Entonces, esos son los 4 imperios que van a estar hasta antes que venga el Señor Jesús con su reino. ¿Me siguen? Con su reino. Los 4 grandes imperios. El último gran imperio que el ser humano va a querer hacer va a ser a través del anticristo, ¿ya? Y ahí en Armagedón el Señor le va a dar un solo date, se acabó el anticristo, ¿cierto? Vamos a leer Daniel 2, 41 al 44. Dele nomás. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Ya. Entonces, aquí vemos un reino dividido, el Imperio Romano dividido en dos, ¿cierto? Y después subdividido. Mira, voy a leerles esto porque no me lo sé tampoco. Estuve indagando sobre este tema de los pies con los 10 dedos. Entonces dice que cuando el emperador Teodosio separa el reino, después de que cae el Imperio Romano, por decirlo así, en el siglo V, aparece lo que hoy día conocemos como Europa, que en su origen eran 10 reinos, ¿ya? Eran solamente 10 reinos. Por ejemplo, dice, las tribus bárbaras atacaron hasta quebrantar el imperio en el año 476 después de Cristo. Y las 10 divisiones cayeron bajo el mando de 10 reyes. Estos fueron los alemanes, los francos, los burgundios en Suiza, los suecos, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, los lombardos, los ostrogodos y los érulos en Italia, que después se redujeron a uno solo, ¿ya? Entonces, eso es lo que para nosotros entendemos los 10 deditos, ¿ya? Los 10 deditos, y ya hasta el día de hoy todos los estudiosos concuerdan que todo lo que es la Unión Europea, todo lo que es la ONU y toda esta cosa, es lo que es la base o el sustento para el anticristo, para la última intento humano por querer seguir en los tiempos de los gentiles. Porque desde que cae Israel, desde que cae Judá en manos de Nabucodonosor, nunca más en la tierra ha habido un gobierno bajo, por decirlo así, la supervisión de Dios. ¿Me siguen? Con los profetas, como era en la antigüedad, nunca más. Incluso el propio Israel hoy día tampoco está libre de autodeterminación. Entonces, todos estos tiempos de los gentiles, que son los tiempos que estamos viendo, va a terminar cuando venga el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús. Y quiero que leamos Daniel 2:45, Cristian, por favor. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ya, entonces vemos que el Señor Jesús, la piedra desechada por los hombres, es la que finalmente va a derrotar a todos estos reinos. Y si ahora volvamos a Lucas 21, mira que lo vamos a entender con claridad. Lucas 21. Vamos a Lucas 21, versículo 24. Esa es la gracia, que después uno le da la vuelta y lo encuentra. Ya, léalo, Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ay. ¿Y cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? Cuando viene el Señor. Entonces aquí, barros significa países débiles. En el fondo es como la democracia, que no es ni para allá ni para acá, que da un pasito para el lado y otro para adelante, que de repente uno para atrás, y así se van manejando los políticos, ¿cierto? Y juegan con la pelota ahí en la mitad de la cancha nomás, y ahí, pero no avanzan ni para allá ni para acá. Entonces esos son barro o países débiles. Hierro continúan de alguna manera porque quieren seguir dominando y manejando la cosa. Y los pies son Europa y la Unión Europea en el fondo. Eso es lo que para nosotros va a representar, ¿ya? Esos son los tiempos de los gentiles. Ahora, la piedra que va a desmenuzar los pies, evidentemente que es nuestro Señor Jesucristo. Llegará un momento en que el Señor Jesucristo vendrá a gobernar. Eso es lo que estamos esperando. Por eso nosotros estamos viviendo los tiempos de los gentiles. Vamos a leer Romanos 11, pero antes de eso quiero contarles, para introducirlos a eso, ¿ya? Un poco así. Mira, para que no nos confundamos y entendamos bien en qué consiste esto. Yo también tengo algunos apuntes de historiadores famosos.
nosotros tenemos que entender que los tiempos de los gentiles no es lo mismo que la plenitud de los gentiles, ¿ya? ¿Les quedó claro los tiempos de los gentiles? Que empezó con Nabucodonosor, termina cuando venga el Señor Jesús, ¿cierto? Su reino, ya. Ahora vamos a ver la plenitud de los gentiles, que es otra cosa. Con eso vamos ya a terminar hoy día, porque si no se nos va a reventar la cabeza, ¿cierto? Va a ser así. La plenitud de los gentiles. Vamos a Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ay, ay, ay. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Entonces me está diciendo la plenitud de los gentiles. Bueno, realmente tendríamos, para ser justos, que leer todo el capítulo 11, para entender bien pero mira, por tiempo lo que les cuento yo, créanme, lo que está diciendo ahí en el capítulo 11 Pablo es lo siguiente: Israel, que era el olivo cultivado, como quien dicho, se cultivó en un vivero, que fue regado, que fue preocupado de él, a pesar de eso dice que hubo ramas que fueron sacadas, ¿cierto? Desarraigadas. Y nosotros, que éramos un olivo silvestre, es decir, un olivo que creció en la montaña, por decirlo así, fuimos injertados. Pero cuidado, dice, no sean arrogantes. Mira lo que empieza el versículo 25, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Hay un misterio que Pablo dice escondido, pero no quiere que seamos arrogantes. O sea, dice, ustedes fueron injertados. Y si Dios no perdonó al olivo cultivado, criado en su huerto, por decirlo, menos ustedes, que son un injerto. Menos ustedes, que son un injerto. Entonces, cuidado con ser arrogantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La plenitud de los gentiles, de lo que habla ahí, comienza cuando llega el Mesías, y el Mesías es rechazado por Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? Entonces el Mesías es rechazado, y cuando el Mesías es rechazado por Israel, ¿qué es lo que pasa? Jesús se va a los gentiles. Jesús se va a Samaria, Jesús se va a Tiro, se va a Sidón, se va a Gadara, y sana a la mujer sirofenicia, ¿cierto? Y empieza a predicar entre los gentiles. Y después Pedro, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo llaman, cuando estaba en la casa de Simón el curtidor, ¿cierto? Lo llaman y va a la casa de Cornelio y le predica a los gentiles. Y después, cuando Pablo y Bernabé comienzan a predicar a los gentiles, y vuelven y cuentan de cómo los gentiles se convertían y el Espíritu Santo caía sobre ellos, y los otros querían judaizarlos. Y después vamos y va a un concilio ahí en Hechos capítulo 15, porque tuvieron que ir desde... Pablo va a rendir cuentas a Antioquía, ¿cierto? Con Bernabé, y los mandan a Jerusalén. Ya hay un concilio y habla Pedro. Y dice, ¿cómo se le ocurre empezar a judaizar a estas personas y ponerle cargas que nuestros padres y nosotros hemos llevado? ¿Cómo los van a circuncidar? Entonces comienza esa plenitud de los gentiles. Gracias a que Israel rechazó al Mesías, entramos nosotros y Dios dice, vayan a los gentiles. Ahora vayan a los gentiles. Y nosotros fuimos salvados por la prédica de gente que entendió que había que predicar a los gentiles, ¿ya? Pero Israel no es desechado por siempre. Israel es desechado temporalmente. Mira lo que estoy diciendo. Temporalmente. Es decir, como que Dios, un lapsus en su tiempo de Dios que interrumpió en este tiempo de los gentiles, de la plenitud de los gentiles. También hay gente de Israel que se salva. ¿Está claro? Pero no todo Israel. Así que no la nación de Israel, como era el pacto original. Porque vamos al versículo 26. Vaya al 26. Romanos 11. ¿Ya? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Ya. Le vamos a dar otra vuelta al versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Primero, que Israel fue desechado, ¿cierto? Y el Señor se fue a los gentiles, para que no sea arrogante. Que ha acontecido a Israel un endurecimiento, dice. O sea, en parte, en este momento, el pueblo de Israel está endurecido. Pero me gustaría que no tengamos en la otra parte que dice, ¿y se va a endurecer hasta cuándo? Hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. O sea, después de que ocurra la plenitud de los gentiles, ya Israel no será endurecido. Se les va a levantar el velo. Ahora, mira, ustedes me van a dar la respuesta solito. ¿Cuándo termina la plenitud de los gentiles? ¿Qué es plenitud? La palabra plenitud significa completo, pleno, que no falta nada. Plenitud significa eso. Es decir, si su iglesia, que dice Efesios 1:22, que nosotros somos su iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo, cuando entre el último dedito chico, ya del pie, no sé, se va a cumplir. Va a entrar el último que va a ser salvo, que Dios destinó a salvación. Y cuando ese último abra su corazón, aquí en el templo o en otra parte del mundo, no sé, y doble sus rodillas, dice que va a ser la plenitud. Entró el último gentil. ¿Me sigue la idea? Y una vez que entre el último gentil, ¿qué ocurre ahí? El rapto de la iglesia. ¿Por qué va a esperar más el Señor si ya están todos? Se completó. Se llenó la micro. Se cerró la puerta del arca, hermanos. Entró el último animalito, por decirlo así, el último pajarito, el más chiquitito, entró en el arca y el Señor cerró la puerta del arca y nadie la abrió. Y cuando se convierta el último gentil, como dice nuestra hermana, ahí viene el rapto. Y nosotros, la iglesia de Efesios, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar acá en la tierra? La tribulación. ¿Y qué va a haber en la tribulación? Entonces, volviendo al versículo de Romanos 11:25, dice, y después de la plenitud de los gentiles, después que ocurra el rapto, ¿qué va a pasar? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué significa todo Israel? Efectivamente dice que va a limpiar Israel. Dice que Jacob, habla Jacob, ya no habla de la tribu de Judá solamente, ¿me siguen? Habla de todo Israel, de los que están en el oriente, en China. Quizás llegarán algunos hablando chino mandarín, otros hablando español, otros hablando ruso, porque fueron dispersos por todas partes. Y el evangelio se va a predicar en todo el mundo, pero esa gente son los hijos de Israel que fueron dispersos, que ahora el Señor les levantó el velo y dirán, realmente matamos al Mesías. Así como el centurión romano cuando dijo, este era el Hijo de Dios, lo que hicimos. Y no solamente será individualmente como fue en la plenitud de los gentiles, sino que como nación, todo Israel, como nación, van a desechar al anticristo, ¿me siguen? Y van a reconocer que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador. Y eso va a ocurrir en ese tiempo que es la gran tribulación, donde será salvo todo Israel, donde el Señor va a trabajar con Israel, porque nosotros los gentiles estaremos en las bodas del Cordero. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces esa es la diferencia de la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles. ¿Quedó claro? Cerramos bien entonces. Ya, en la tarde me costó un poco más, pero ahora ya estaba más experto, así que... ya, no, eso es otra cosa. Ya. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro, Lorena? ¿Sí? Ya. Entonces, los tiempos de los gentiles estamos viviendo todavía, ¿ya? La plenitud, cuando entre el último pequeñito, ¿ya? Y haga su oración de fe, se cierra el arca y comienza la gran tribulación, y ahí Dios empieza a trabajar con Israel. ¿Cómo va a trabajar? Con los 144.000, con los 2 testigos, con el ángel, con todo eso va a ir, y siempre va a ser a Israel, a Israel, a Israel, hasta que ellos se conviertan. ¿Ok? Hermanito,
el micrófono, sí. ¿Alguien va a orar? Andrés, ¿puede orar usted, hermano? Señor, buenas noches. Te damos gracias, Padre, por poder estar reunidos acá en estos estudios. Oramos, Padre, dándote gracias por la posibilidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y comprender estas temáticas que son tan relevantes, Señor, para tener una comprensión más completa, Señor, de todo lo que engloba nuestra fe, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por la posibilidad de poder compartir también como hermanos, Señor, libremente en este país. Y oramos, Padre, por toda la hermandad, Señor, que no pudo venir esta noche, Señor. Oramos para que estos estudios sigan desarrollándose a futuro, Señor, y que realmente este estudio sea de bendición, Señor, y de aprendizaje para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos cuides, nos protejas, nos permitas llegar a nuestros hogares sanos y salvos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.